primera curiosidad fue con el manejo del gremio de peones de taxi. Que fui a hacer el curso y me dicen, ¿qué tal, compañero? ¿A qué viene? Me sorprendió gratamente y entender que sos un trabajador de taxi. Primero que nada, sos un trabajador de taxi. O sea, tenés que como las veleidades guardártelas y entender que sos uno más y que vas a tener todas tus oportunidades ahí y que tenés que aprender un montón de cosas. Mi jornada laboral arranca a las 7 de la mañana y termina a veces a las 12 de la noche, otras a las 8. Al principio me costó, sí, al principio me costó porque fue algo raro. Era montar un set de televisión en mi casa por la cuarentena. Así que fue una rareza total, porque yo nunca me había puesto a hacerlo técnico. Antes de la cuarentena estábamos en un estudio. Estábamos 3 personas dentro del estudio, el director, el productor y yo. Y afuera de eso laburaban 2 editores de video, otro productor más, éramos como 6, 7 personas dedicadas a alta data, una persona que se dedicaba a audiencias también. Y bueno, la cuarentena nos obligó a esto, a pasar de 7 personas a hacer una. Hay personas que siguen laburando, cada uno de su casa. La cuarentena cambió todo el esquema. Esta parte, lo que es el estudio de televisión, la armo yo. Toda la parrilla, las luces, el croma, todo estaba y no está más, desapareció. Así que ahora nos queda esto, la cámara se transformó en esto. Y lo único que nos queda como micrófono es poner un auricular para traer las luces. Tuvimos que armar todo. Nos tuvimos que ir adaptando, nos tuvimos que ir adaptando a lo nuevo, digamos. Siempre en constante cambio, ¿viste? En un momento el boom eran los diarios impresos, vimos que los diarios impresos lamentablemente están cayendo en ventas, en diseño, hasta lo noticioso fueron cayendo. Lamentablemente, digo lamentablemente por los compañeros, por los trabajadores, que los diarios antes daban empleo a 500 personas y ahora cada vez se va reduciendo más y hay sangría. Estoy bien peinado, ¿no? Sí. Buenas tardes. Sí, porque estoy muy alto, salvo que baje, si no bajo, Pero ahora de nuevo, dale. Buenas tardes a todos. Pero yo estoy muy alto también, ¿Estamos? Dale. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a una nueva edición de Alta Data, el lugar donde te enterás todo lo que pasa en un toque. Hoy, día 58 de la cuarentena, según confirmó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, vamos a seguir en cuarentena, encerrados. Por otra parte, sigue la renegociación de la deuda para reestructurar con los bonos de afuera. Fuerte polémica entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los acreedores externos. Los trabajadores de prensa del Grupo 23 reclaman el pago de salarios adeudados y también del aguinaldo. Por eso marcharon durante esta tarde bajo la consigna no al vaciamiento hacia las oficinas que en Puerto Madero tienen los dueños del Grupo 23. Bueno, estamos movilizados, los compañeros del Grupo 23. Hola, sí. Sí, Johnny, ¿cómo estás? Sí. Bueno, vamos a tener que ver eso mañana, cuando hagamos la asamblea, no sé. Bueno, mañana lo vamos a ver, o sea, lo importante es que estemos todos cuando surja el temario. Más o menos sabemos lo que vamos a hablar. Bueno, en primer lugar, felicitar a todos por el laburo. Se ve el crecimiento que veníamos diciendo, que empezamos en gran medida de abajo a recuperar la audiencia y que las
estadísticas se ve un crecimiento constante, así que por lo menos eso es algo positivo. Digo, pero a veces nosotros tenemos que, la asociación va más con nuestro público más cautivo de siempre, los que sí quieren apoyar el proyecto, que nuevas audiencias al cual te van a entrar por las asociaciones. Es raro. Puedo dar un ejemplo de lo que se manda allá. Las dos no toman la idea del día, se publicitan. Entonces vos pasás de 300 me gusta a 1000. El otro día, el domingo, la de la piba esta del escándalo de la mucama pasó de 300 a 1000 en media hora, o sea, una hora, pero se publicita la que tiene mucho me gusta y viene a cuento de lo que está diciendo Gus. La verdad que conformamos un grupo humano que estábamos muy contentos, muy entusiasmados, con mucha esperanza del futuro. Cuando laburamos en Infonews, nosotros lo fundamos Infonews, porque nosotros arrancamos laburando en argentino.com y después formamos Infonews, que lo creó la empresa. Y nada, laburamos con mucho entusiasmo, con muchas ganas, poniendo todo. Nosotros somos periodistas. Esta es lo que sería la base de operaciones de lo que era Infonews. Esta la redacción. Y esta es la redacción central, porque eran dos. Esta era la parte más grande. Se pueden ver computadoras que estaban en uso, incluso había algunas computadoras más. En este edificio estuvimos un poco más de 2 años. Y lo que vino después fue desolador, fue triste. Nos encontramos de repente 50 personas en una asamblea mirándonos las caras ante el abandono empresarial, diciéndonos qué va a ser de nosotros ahora. Nos estábamos jugando nuestro presente, nuestro futuro, gente que tenía que pagar el alquiler, personas que teníamos que mantener un hijo, todas nuestras actividades diarias, y de repente se nos desarmó una vida, se nos desarmó la vida, se desbarajar y dar de vuelta. Tuvimos que empezar de cero nuevamente, tuvimos que volver a rearmarnos, a ver qué iba a ser de nosotros, porque nuestra vida, que era la rutina de todos los días, la diaria, se había terminado, se había acabado para siempre. Y bueno, esta cantidad de gente por cada turno del día, salvo a la madrugada que había una persona de guardia, y se trabajaba, qué sé yo, teníamos 3 canales al mismo tiempo, como trabaja una redacción, como para llevar adelante un portal de noticias, archivos y demás. Bueno, es raro entrar después de esa debacle empresarial, pero es fuerte ver todo apagado. Esta vida nueva para mí fue muy difícil, porque yo, unos meses antes de este desamparo empresarial, me separé y no tenía plata porque nos debían el sueldo hace 2 o 3 meses, nos dejaron sin indemnización, con promesas sin cumplir, y no tenía ahorros, así que tuve que dejar mi casa y me fui a vivir a lo de amigos el primer mes. Y después de ahí estuve 4 o 5 meses viviendo acá, en este lugar donde se trabajaba, donde se hacía el portal. ¿Cómo lo está tratando la vida últimamente? Y agridulce, digamos. Fue feo el impacto, como todos saben, o la mayoría saben, pero bueno, todo eso malo se compensó con el afecto, el cariño de gente amiga, familia, conocidos, y hasta desconocidos, muchos lectores que me siguen brindando hasta el día de hoy sus mensajes de apoyo. Bueno, aquí algunos recuerdos de tantos años de experiencia en Clarín. Aquí una foto con Javier Castrilli, Francisco Lamolina, árbitros de fútbol, que estuvieron tan enfrentados ideológicamente, ¿no? Uno en la postura de cobrar todo, el otro el siga. Después aquí una foto en cancha de Vélez, José Luis Chilaver, otros entrevistados. Aquí Adolfo Pedernera, en cancha de River. En el diario en total estuve 39 años, desde 1980 hasta hace unos meses nomás, en abril de 2019. Empecé en ese momento la categoría de colaborador permanente, empecé trabajando sábados y domingos haciendo cancha, me fueron agregando días en la semana, hasta que al año y medio ya quedé fijo, redactor, ya planta permanente del diario. Pensaba llegar a jubilarme en el diario, pero bueno,
no se dio y fui uno de los miles y miles de desocupados que tuvo este país. Esa mañana estaba en casa, hace un rato me había levantado, unos minutos nomás, me suena el teléfono, un compañero y amigo de la redacción, lo primero que me dice, ¿viste el mail? No, le digo, ¿qué pasó? Me dice, un quilombo bárbaro en el diario, están echando gente a mansalva y avisan por mail. Fíjate, me nombró unos compañeros que habían echado, fíjate en el tuyo, y en ese momento, ¿viste? Como estás, que no entendés nada, estás en el aire, ¿cómo puede estar pasando esto si hasta hace unas horas nomás era todo muy normal, nada hacía presagiar esto? Bueno, abrí mi casilla de mail, con incertidumbre, algo de temor. Bueno, vi que lamentablemente estaba ese mail que no quería recibir, lo tenía, y fue una sensación de incredulidad, no entender nada, decir, no, esto no está pasando, no puede ser algo así. Este segundo piso era donde funcionaba radio y está cerrado, porque fueron cerrando en los últimos meses de a uno los edificios, de a uno los pisos. Así como fueron cerrando los pisos, también fueron cerrando los baños. Y, ¿ves? O sea, todos esos trabajadores los aglutinaron en el sexto piso. Acá era donde funcionaba el archivo fotográfico, que ahora después te voy a mostrar dónde estamos actualmente, y estas eran las mesas de ediciones de los fotógrafos, incluso archivo fotográfico también. Bueno, ya ves lo que quedó. Tengo muy claro el recuerdo de la primera vez que pasé esos molinetes, los de la entrada. Me da una profunda sensación de tristeza ver el deterioro. Bueno, no solamente en las paredes del lugar, sino que también el mismo deterioro que tiene este edificio lo veo contenido en las miradas de mis compañeros. Apenas olfateé lo de Tiempo Argentino, salí para otro lado. No salí para el periodismo. Haber estado en un medio tan relacionado con el kirchnerismo me iba a jugar muy en contra, ¿sí? Como le jugó a un montón de colegas. El comienzo del gobierno de Macri fue muy difícil, sigue siendo hoy muy difícil para los medios, pero encima para los periodistas de medios identificados con el kirchnerismo era mucho peor porque era una estigmatización de lo que éramos como periodistas. Y la reinserción laboral es compleja porque volver al mundo del periodismo hoy es un momento difícil también para ser periodista. Creo que ninguno de los que estamos acá le está pasando bien y son como años muy duros para nuestra profesión. Yo ya me imaginaba algún editor anti-K mostrando su sonrisita de satisfacción ante mí, que pidiéndole trabajo, o alguno que me dijera, uy, sí, es muy bueno lo que haces, pero no lo necesitamos porque necesitamos gente que esté todo el tiempo acá, 10 horas por día, qué sé yo, por 2,50 pesos. Bueno, entonces ante esa dije, bueno, pago ahí. Pago en el laburo del taxi, más físico, mucho menos intelectual, pero más físico, donde hay que poner el cuerpo, y pago mi costo de recuperación de esta crisis ahí. Así que en el transcurso de que hacía el curso para chofer de taxi, o sea, me iba con la bicicleta ahí, después me iba con la bicicleta hasta Amenábar 23, que era donde quedaba la redacción, que estaba tomada. Hablaba con los compañeros, hacíamos cosas,
pegatinas a la noche, cortar la 9 de julio como fue ese gran movimiento que hicimos, marchas al ministerio, bueno, todo, era todo así, todo como una gran adrenalina y un montón de hacer cosas al mismo tiempo y buscar la guita que no estaba más. Porque una cosa es que te vayan dejando de pagar, que se atrasen, esto es la última plata que recibimos fue el 19 de diciembre del 2015. Cuando tengo que ir a la redacción, me levanto a las 6 y pico, desayuno rápido, salgo con el 7 y algo en el auto, a las 10 más o menos corto, me voy a la redacción y después cuando salgo de la redacción a las 4 de la tarde, vuelvo a agarrar el auto y hago una vuelta más grande y yo qué sé, si anda bien el laburo termino a las 10, 11 de la noche, si anda mal termino a las 8. Cuando estábamos discutiendo ya con el conflicto presente y por ver de qué mejor manera se podía resolver, apareció la idea de el compromiso moral, ¿no? El dueño de la empresa, uno de los 3 dueños o 2 o 3 dueños que tiene la empresa, con el que negociábamos nosotros, nos dijo concretamente: yo tengo un compromiso moral con ustedes y esto lo voy a cumplir, ¿no? Bueno, se nos presentó un acuerdo, digamos, para salir lo mejor posible, una especie de retiro voluntario que firmábamos todos. Vino la secretaria, nos trajo la copia de los contratos, nos dijo qué día lo íbamos a firmar, que había un turno en el Ministerio de Trabajo que era el mediador en este asunto. Nos notificamos y al día siguiente, prácticamente, se comunica con el delegado, el dueño de la empresa, y nos dice: no voy a pagar. O sea, es una situación extraña, ¿no? O sea, no es, uno vive en Argentina, es consciente de cómo se maneja las empresas, de cómo se manejan las empresas que tienen relación con la política, pero te corre de lugar eso, ¿no? Te corre de lugar la psicopateada, digamos, ¿no? Te desencaja esta cuestión de sí, no, mañana les pago, no, mejor la semana que viene, les hago un adelanto, no, el adelanto no, les voy a mandar un cheque, el cheque viene rechazado a nombre de otra empresa. Bueno, la situación fue esa: mañana les pago, tengo un contrato moral, los quiero mucho, no les voy a pagar. Bueno, yo después de ese cierre estuve 6 meses sin trabajar. Fue muy difícil conseguir laburo por el contexto del país, pero estuve 6 meses gastándome ahorros que yo no había ahorrado un montón de guita, y fueron 6 meses de tener que vivir así, para no volver a vivir con mi viejo, para no irme a vivir con un amigo, para sostenerme, y tuve que gastar mis ahorros. Encima no nos garparon indemnización, por lo cual se hizo todo mucho más cuesta arriba. Habíamos dejado de cobrar, cuando cerró ya llevábamos 2 meses sin cobrar el sueldo, 2 o 3 meses sin cobrar el sueldo. No, negociamos una indemnización que era el 40% de lo que nos correspondía. No la pagó. Y sobre eso me gasté los ahorros. Y me endeudé porque hay cosas que empezás a pagar con tarjeta también. Fueron 6 meses de muchísima incertidumbre, para la mayoría de nosotros. Y en medio de la cosa de tira y afloje, él tiraba, sí, por ejemplo, bueno... Es otra situación, sí, del editor de tiempo frases, pero igual era como, por ejemplo, bueno, cada uno se suicida como quiere. Y en el medio, así por arriba, nombraba a Nisman, después te tiraba esa frase, y después terminé diciendo: bueno, si quieren paguen, yo les pago las facturas. Cosa que era, en 15 minutos de charla iba y venía y te cambiaba era horrible hablando. Sí. Horrible. Nosotros estuvimos en Cabrera, pero estuvimos en 2 pisos distintos. Claro. 50-55, pero planta baja y después en el tercero. Eso, tema abajo y después arriba. En el tercero me acuerdo cuando nos mostraron, no sé si era el departamento de él, estaba la cama ahí, había una caja de forro arriba de la cama. Un piano, la caja de forro. Bueno, la casa van a mover ustedes. Bueno, digo, era un presagio lo que iba a pasar. Nada, en 3 meses me fui comiendo mis ahorros y tuve que empezar a trabajar de otra cosa, de lo que conseguía. Y bueno, ahora estoy trabajando
en un colegio. El trabajo que se tomó de reunirse cada vez que lo llamamos para darnos explicaciones y hacerse el que estaba negociando y el que nos iba a dar respuestas. Y bueno, cuando ya dijimos está todo bien con las negociaciones, pero van 60 días, no tenemos efectivamente plata, que era lo que necesitábamos, y seguíamos laburando, que todo eso además era un gasto para nosotros, ¿no? Porque ir a trabajar es el gasto de salir de tu casa. Yo particularmente tengo un hijo chiquito que tenía que dejar con una niñera, entonces yo estaba poniendo plata en mi bolsillo para ir a laburar a un lugar a donde no me pagaban. Fuimos al paro y ahí quebró las negociaciones, pero mientras nosotros lo sostuvimos, él se manejaba de una manera muy perversa, ¿no? Negociando y haciéndonos creer que íbamos a tener respuestas. Y hasta último momento hubo llamados, reuniones con los delegados, y ya de por sí era la incertidumbre de saber que te quedabas sin trabajo, pero después de eso llegó el día que tenemos que ir a las reuniones al Ministerio de Trabajo, darte cuenta que la empresa no fue, que nos dejaron de atender, darte cuenta que no era solo quedarse sin trabajo, sino sin quedarte con una mínima porción de lo que te correspondía por ley. Después, en mi caso, de haber estado trabajando 10 años para la empresa. Yo ya estuve, en otras épocas estuve desocupado y sé lo que pega, ¿entendés? Lo que pega no tener laburo, yo lo sé. Porque yo estaba cuando cerró, por ejemplo, cuando cerró TXT, yo estaba en la redacción de TXT y cerraron, nos pagaron todo joya, ¿eh? Pero bueno, me quedé afuera. Y el más allá de tener la plata, estar sin producir es demoledor. Ahora ya estamos en una etapa definitoria, porque este lugar ya va a haber que dejarlo. Este lugar lo alquilaba el dueño que se fugó lo alquilaba y nos dejó acá en la nada, en la lona. Ahora somos una cooperativa, estamos por afrontar un primer desalojo, así que estamos medio como en una etapa definitoria donde este lugar puede llegar a desaparecer para nosotros, para nuestra vida, puede llegar a ser un pasado ya real, un pasado, no un presente. Así que estamos en esa etapa que es definitoria, donde vamos a dejar un pedazo que fue nuestro en los últimos años. Organizado como un medio de comunicación tradicional, digamos, un medio online tradicional. La diferencia entre eso y ahora es que antes básicamente teníamos redacción, un lugar donde nos reuníamos todos los días y el portal se hacía ahí, y ahora estamos trabajando desde nuestras casas, digamos. O sea, la oficina es virtual, el medio es virtual, entre comillas, y el trabajo es real, pero cada uno en su casa nos organizamos de esa manera, digamos. Una diferencia grande es esa, más allá de que antes teníamos un sueldo fijo y ahora no lo tenemos, o tenemos un ingreso que se reparte de otra manera y que es infinitamente menor al que era cuando la empresa era parte de un grupo, digamos, ¿no? Mi novia trabaja en Infonews, en la cooperativa, y es una de las personas que trabajó 2 meses gratis, que los dejó sin indemnización, sin nada, y bueno, y ahí tuvimos que apechugar todos. En la familia tuvo que apechugar. Primero, por un lado, porque yo también había sido despedido, estaba buscando laburo. Y ella mucho más grave porque encima no tenía ni siquiera la indemnización. Así que ahí tuvimos que apechugar y recién ahora estamos tratando de salir adelante. Son 2 años que fueron muy duros. Los medios públicos, como TELA, Radio Nacional y la televisión pública, somos los garantes del derecho a la información, somos los garantes de que llegue una información amplia y plural, y en ese sentido es que desarrollamos nuestro trabajo. Bueno, el día de hoy ese trabajo está siendo despreciado por el ministro Lombardi. Esto estaba desbordante, sí. Ahí, bueno, América Latina, internacionales, turismo. Creo que fue un golpe enorme. También como que nos dimos cuenta que éramos un montón los que estábamos en la misma y que también sentíamos que iba más allá de la defensa del puesto de trabajo personal de cada uno. O sea, que estaba defendiendo algo mucho más grosso, si bien el puesto de trabajo de cada uno es algo preciadísimo,
estábamos defendiendo algo que nos identificaba, nos identifica, sí, que es la Agencia Nacional de Noticias. Sí, contemporáneamente a nuestra situación de despidos hubo otros despidos en otras empresas, en otros organismos públicos, incluso con más cantidad de trabajadores. Pero me parece que lo que hizo la diferencia fue eso, que no solo luchamos por preservar el puesto de trabajo, que bien se justificaría si fuera eso solo, pero digamos que tomamos una defensa de los medios públicos y del rol que los medios públicos se supone que deben jugar dentro de un esquema democrático, y eso me parece que despertó un anillo de adhesiones que quizás fueron mayores a las que tenían otros conflictos gremiales. Es interesante como el conflicto de Med-Telam, a diferencia de otros conflictos de medios, incluso superior creo que fue el Grupo 23, ha logrado traspasar un poco todo este cerco de medios. En general los conflictos de medios de comunicación no son noticia. En la agencia del Estado, claro. En la agencia del Estado esta vez asociado también la existencia de muchos medios autogestivos, como nosotros, como otros, y de medios que en este momento tienen otra línea editorial. Ha sido importante para que este conflicto surja, pero... Bueno, por ejemplo, veo esta foto y no sé, y lloro mucho cuando la veo, porque justo, bueno, es la fecha que me remonta a la inauguración de esos nuevos estudios de radio que les decía, en febrero de 2014. Esta foto la sacamos a las 6 de la mañana, porque era esa a la hora que entraba todos los días. Y acá están mis compañeros que hoy no tienen espacio de trabajo. Estos estudios fueron totalmente desmantelados y hoy no existen. No es solamente que quisieron destruirnos a nosotros, sino que a toda esta gente que se quedó sin voz. Acá estoy con mi hijo. Este día la agencia cumplió 70 años y yo conduje el acto que hicimos en la puerta. Hasta el logo sacaron de abajo porque les remitía a otra etapa. Sí, no, oratorio, morir. Vamos, No, le mandar al editor. Puede ser. hay que tuitear. Puede pasar. Bueno. 12 de septiembre. Sí, por allá. Yo en ese momento, cuando fue la crisis, trabajaba en una revista y un ex compañero de redacción, hoy está muerto, hoy falleció. Falleció en su momento por una gripe bastante fuerte, pero yo he hablado con la viuda y me lo dijo claramente. O sea, no tuvo fuerzas para recuperarse. O sea, se empezó a deprimir, eso le dio una enfermedad de la cual no se recuperó. Jamás el gobierno macrista se solidarizó con las personas, por ejemplo, que en el Grupo 23 estábamos enfermas, que nos quedamos sin cobertura de salud, sin dinero para pagar el alquiler. Es un ajuste típico de esta patronal. En el año 2000 estuvimos acá empujándonos con la infantería con 120 despidos en Clarín y Olé. La historia se repite porque esta patronal no tiene otro tipo de política que no sea esta. Lo ha encubierto en los últimos años con esto que te decía de los retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, pero la política es siempre la misma y siempre viene por los trabajadores y trabajadoras como variable de ajuste. Fue una cosa muy inhumana, muy cruel como lo hicieron, tanto yo como mis compañeros, algunos con menos antigüedad, algunos con cargo, otros sin cargo, distintas secciones. Nos enteramos todos, teníamos una casilla de mail del diario, @clarin.com, terminaba. A través de esa casilla nos mandaron el mail avisando que nos despedían. A la hora esa casilla la clausuraron. Todos tenemos ahí contactos, un montón de informaciones nuestras personales. No pudimos recuperar nunca más esa casilla. Y el que no llegó a ver el mail, llegó a la puerta del diario. Fue una imagen que se difundió bastante en esos días. Había un doble vallado
policial, personal de seguridad en la puerta, una persona con un listado en la antesala del vallado, preguntándole el nombre a las personas que ingresaban. Y le decían, vos, sí, pues, entrá, podés pasar. No, vos estás despedido, quédate afuera. Sorprendido porque, como decía, no es una empresa que económicamente le está yendo muy bien, falta personal, porque no es que sobraban periodistas, sino que faltaban. O sea, sobrante de personal tampoco era, así que nadie, hasta el día de hoy, nadie entiende los motivos. Ninguno tenía problemas ni de no cumplir con el trabajo, ni faltas de disciplina, ni... O sea, sin causal, ¿no? Intachable los legajos de todos, y si no hubiese leído hubiese enterado por un patobica en la puerta diciéndome, no, vos estás despedido, no puedes entrar. Me agarré, me fui enseguida para el diario, ahí se habían autoconvocado los compañeros despedidos, los no despedidos también, tengo que destacar, tuvimos mucho apoyo, solidaridad de los compañeros que no habían sido despedidos. Llegamos al diario, parecía la reunión del G20, ¿no? Carro de asalto, policía, vallado, doble vallado, como si fuésemos delincuentes. Los medios grandes ignoraron el tema directamente. Sí agradecer el apoyo de otros medios chicos, digo, en cuanto a poderío, envergadura, pero demostraron ser enormes como compañeros, solidaridad. Una cosa que me emocionó mucho fue recibir, por ejemplo, en mi cuenta de Twitter, mensajes de gente que me decía, mira, vos no me conocés, yo te leo hace 20 años, hace 30 años, siempre me gustó lo que hiciste, estoy cómodo en este momento. Recibir esos mensajes para mí fue algo muy fuerte, muy choqueante. Tenía trabajo fijo, estable, vacaciones, aguinaldo, estaba acostumbrado a una rutina de trabajo y de pronto te das cuenta que se acabó todo eso y hay que empezar a remarla de vuelta. Yo no inicié acciones legales contra la empresa ni contra él tampoco. Y cuando me preguntan por qué no lo hice fue porque mi desesperación era conseguir un nuevo trabajo. O sea, yo tenía que mantener una casa, pagar un alquiler y darle de comer a mi hijo. O sea, no podía pensar en nada más. ¿Qué voy a perder tiempo en ir al correo, en pagar cartas o no? Pero no tenía la energía para hacerlo. Así que fue un tiempo muy difícil. Obviamente agarré el primer laburo que me salió. Dentro de la cara, no salgamos nosotros, no salgan. Ahí nomás, ahí vamos. La puerta del tiempo argentino, la policía afuera, mirando todo lo que pasa. Acá está la policía, mirando todo lo que pasa. Desde hace una hora hay usurpadores acá en el diario destrozando todo. Están tirando gas lacrimógeno adentro. Están rompiendo todo el diario. No hay nadie del Ministerio de Trabajo ni de la Justicia y la policía que mira abajo de la lluvia. Una vergüenza. Mientras seguía la construcción de la cooperativa Tiempo Argentino, algo con lo que fue uno de los primeros que me consultaron, así como en los corrillos que se armaban y decían, che, Belauza, ¿vos qué pensás en la cooperativa? Le digo, me parece bárbaro, y creo que los tiempos se van a ir acomodando hacia eso, pero tenemos que darle tiempo a todos los compañeros que se vayan acomodando. Bueno. En el caso de los medios de comunicación comunitarios, también está la financiación proveniente de lo que son los FOMECA, que es el fondo, un fondo concursable de medios que está en el marco del ENACOM y que tiene por objeto justamente brindar acceso al financiamiento para experiencias de pueblos originarios y medios comunitarios, cooperativos, comunitarios en general, ¿no? El tema con el fondo de financiamiento del FOMECA es que trabaja por proyectos y que es difícil establecer un mecanismo de financiamiento estable y duradero en el tiempo. O sea, son proyectos que se presentan, tardan generalmente un tiempo en aprobarse y demás, y es muy difícil prever un mecanismo de financiamiento estable. El otro es el de la pauta publicitaria oficial, el de la pauta oficial, y que fluctúa entre la afinidad que cada medio, de afinidad ideológico, política, que cada medio tenga con el gobierno de turno, y la verdad es que está muy atado, y es un mecanismo muy atado a la discrecionalidad. Y yo creo que de alguna manera hay que
entre comillas, ¿no? Legalizarlo todo esto, porque llega un gobierno y le da plata al que quiere y llega otro gobierno y le da plata al que quiere. Entonces siempre hay un desequilibrio para el mismo lado. Cuando vos generas un abanico de medios, te llega un Macri por 4 años, vacía esos medios y sigue respondiendo lo mismo de siempre. O sea, generás que sean los mismos de siempre según el gobierno que toque. Y necesitamos esto, no sé si legalizarlo, pero una especie de dejar las cosas en clara y regular qué medios queremos tener y cómo los queremos tener. Y que no sea discrecional de alguna manera esto, digamos. De alguna manera tiene que cambiar. Lo que se empezó a ver a partir del 2016, algo que hablamos mucho con los compañeros de Tiempo Argentinos, que nosotros fuimos como un caso testigo, en el sentido de que, bueno, o les pegan como en Cresta Roja, ¿no? El otro caso era Cresta Roja, les pegan y incorporan a algunos, o cierran todo y te dejan de pagar y no te dan más bola. O no solo no te da más bola el empresario que te había contratado o con el que tenías una relación de dependencia, sino que no te da más bola el Estado a través del gobierno. Nosotros le hicimos un montón de reclamos al gobierno y no nos dio bola nunca. Eso sí, nos atendía, nos decía que sí, que iban a hacer, que esto, que lo otro, pero nunca apareció nada hasta que nos hicimos cooperativa y ahí empezamos a recibir los subsidios habituales que reciben las cooperativas. El tema es que, bueno, esa estabilidad a mí me dio una tranquilidad porque yo veía que también el gremio empezaba a como hacer agua por todos lados. Cuando Macri decía, no, se tienen que reconvertir, nosotros nos reconvertimos de la noche a la mañana todos, pero hicimos como un guante, ¿entendés? Porque hubo gente, por ejemplo, en el diario que yo hice esto, pero hubo gente en el diario que se convirtió en administrativo. Y hoy te maneja la empresa, ¿entendés? Y te vienen todos los meses, yo qué sé, Julián viene todos los meses y te dicen, esto entró, esto salió por esto, entró por esto, entramos tanto de plata de la web, entramos tanto de plata del papel, tanto gasto tuvimos de imprenta. Y era un periodista de deporte. Digo, lo sigue siendo, ¿no? Que no lo sigue. Pero, digo, tuvimos el asesoramiento, pero no vino nadie de afuera a hacernos el laburo a nosotros. Recursos Humanos estaban manejados por Germán, que hacía política. Pero ahora vamos con una cosa del disco este del Indio nuevo, del tema, pero... No, te preguntaba si tenía mensajes, pero lo tiene Guadalupe ya. No, tengo uno solo de esos. ¿Hay algún audio? No. ¿Le pegás la tanda? Vamos con... No. Lo del Indio. Vamos con la presentación del nuevo tema del Indio, un ratito, y ahí dispara la tanda. Dale. Que sale un poco, si querés, que mande mensaje a la gente. Sí, pisemos la dale. Tengo un par de... Yo te mandé uno de Carlos de San Juan. Dale, vení, que lo pisamos. Te mandé el otro. El 8, ¿qué quiere decir esto, el 8? Que lo arma el 8. Bueno, así pasó esta versión Qué del bueno Indio que... Solari en... Siguen llegando mensajes. Siguen llegando, esta vez atenti, vos hablaste de una experiencia que habías tenido en Estados Unidos, en una localidad de Estados Unidos. Bueno, acá nos llegó un mensaje también de Estados Unidos, pero de New York. FM, la patea internacional. Absolutamente. New version. Bueno, Isaac nos manda este mensaje de Nueva York y dice... se aprobó la ley de aporte solidario para los garcas millonarios. Poeta el muchacho totalmente. Muy finoli. Y más cerquita de aquí, desde San Justo, Carlos dice que él arma el arbolito el 8, como se debe. La radio está en el barrio de La Paternal, en la esquina de Nicasio Oroño y Cuchacucha. Arriba del Café de los Patriotas, cooperativa de trabajo. Es lo que más nos define, porque muchas veces se habla... A ver, si vos querés, La Patriada es un medio de comunicación no hegemónico, como tantos otros. Originalmente transmitía desde ahí, ese era el estudio central de la radio.
Cuando Radio Comunidad se muda de Villa Lugano al barrio de La Paternal, se estaba estableciendo y ya había arrancado a funcionar acá la cooperativa de trabajo, el Café de los Patriotas, en un intento por, de alguna manera, amalgamar y juntar dos iniciativas que venían trabajando desde el lado de la cultura. El Café de los Patriotas es una cooperativa gastronómica, pero fundamentalmente es un lugar abierto a la cultura del barrio, con participación de los vecinos y demás. Y la radio venía haciendo lo suyo en Villa Lugano y decidimos integrar acá con lo que fue el primer estudio de La Patriada, que te mostraba ahí arriba, digamos, juntando lo que es la propuesta cultural de la organización. Quedaron en el tintero un montón de temas, por supuesto, lo seguiremos conversando y veremos de aquí a fin de año cómo evoluciona, esperando que todos estos proyectos realmente puedan llevarse adelante. Te mandamos un beso. La posición ideológica de la radio es siempre defender a los trabajadores. Entonces, ese es el eje. Y todos coincidimos, los que trabajamos en esta radio, coincidimos en esa visión, por eso también estamos trabajando en esta radio concreta como FM La Patriada, porque todos lo que queremos es mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Y siempre desde ahí es que nos posicionamos. Por eso digo, la libertad, una vez que coincidís con eso, la libertad de hablar, digamos, te la garantizan porque no hay nada más que dejar en claro, ¿no? Después de eso. Y eso está bueno, la verdad, eso fue lo que me atrajo en un principio a esta radio concreta y eso fue lo que me hizo quedarme una vez que entré a laburar acá, que desde 2019 en concreto estoy en FM La Patriada, con distintos programas, distintos horarios, distintos proyectos. El mundo de la comunicación siempre estuvo generalmente reservado a personas provenientes de otros sectores sociales y La Patriada busca integrar esos dos mundos. Y dentro de la asociación conviven muchos otros proyectos, desde microcréditos para emprendedores, proyectos de capacitación y formación laboral, merenderos, centros de jubilados. Nos dimos cuenta que el sector privado apoya siempre a los mismos, porque responde siempre a los mismos. Entonces, de alguna manera es importante que el Estado esté presente de alguna manera. Pero también más allá del Estado, también es importante lo que está haciendo el público. El público está eligiendo qué quiere leer y el público está bancando y se está suscribiendo a esto para que a lo mejor los medios no dependan del Estado directamente, si es que hay medios que dependen del Estado. Y eso está bueno porque está pasando en muchos medios. La gente elige qué leer y qué medio quiere ver crecer. Los diarios grandes lo levantaron, La Nación, bueno, la agencia de noticias Telam, el Economista también, el Cronista Comercial, todos los grandes diarios, lo estoy viendo incluso ahora en La Izquierda Diario, todos los grandes diarios se hicieron eco de la entrevista que le hicimos al vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, cuando nos adelantó primero acá en FM La Patriada que iba a intimar a Cablevisión a que devuelva parte del 20% de aumento que hizo y aplicarle sanciones. Eso nos lo adelantó aquí en exclusivo y en efecto fue la decisión que tomó el directorio de la COM ayer, sí. Aplicar, intimar a Cablevisión a que devuelva 15 puntos de esos de ese 20% que había incrementado las tarifas, porque ellos le habían autorizado solamente 5, y además intimar a eso y además aplicarle sanciones en caso de que persista con esta posición ilegal. Uno idealiza los medios de comunicación, el periodismo cuando está de afuera. Yo de hecho quería ser periodista para ser periodista crítico, como fiscal de la corrupción, cuando era chico, ¿no? Cuando uno tenía 10 años y mira los medios de comunicación. Yo me crié viendo en los 90 Día D de la Nata, ¿no? Digamos, ese programa que tenía tantas figuras donde se apuntaba contra la corrupción del menemismo, etcétera, etcétera. Una vez que entras al mundo te das cuenta de que en realidad no es tan así y que hay muchos grupos económicos que en realidad lo que hacen es manejar
direccionar las líneas editoriales de la mayoría de los medios, los medios comerciales se manejan así, y la pauta publicitaria lo que viene a jugar es ese rol de garantizarse de que los grandes empresarios del país, los multimillonarios, los dueños de la Argentina, sus intereses sean defendidos o por lo menos no sean lastimados por los medios de comunicación. Ese es el rol de la pauta en la mayoría de los medios de comunicación, ese es el rol en los medios comerciales. Digo, por eso es la diferencia, me parece importante, con los medios cooperativos donde no juega ese rol y donde la posición clara es la de defender los intereses de los trabajadores. En el origen de esa concentración mediática hay decisiones de Estado, con lo cual es lógico también pedirle al Estado que esté en el origen de la solución de ese problema. Para eso nosotros creemos que tiene que haber mecanismos de financiamiento de los medios impulsados, establecidos por ley, que sean permanentes, que sean con participación de los medios, involucrados en el seguimiento y en el control, digamos, y que haya participación efectiva en la autoridad de aplicación de ese mecanismo, que tiene que ser obviamente un mecanismo transparente, estable y duradero, que puede equilibrar un poco la cancha. Ahora, no hay derecho a comunicar si no hay posibilidad también de los actores de la comunicación de comunicar. Y entonces acá está muy implicado el tema del financiamiento, que en tanto y en cuanto haya mecanismos que permitan sortear, por un lado la discrecionalidad política, pero por el otro también los vaivenes económicos del país. Si no hay eso, es muy difícil sostener medios de comunicación que puedan fomentar la pluralidad de voces y la diversidad para garantizar un verdadero derecho a la comunicación. En el caso de la pauta oficial, estamos hablando de la caja más grande del país, ¿no? El Estado Nacional es la caja más grande del país, entonces muchos medios se pelean también, o se han peleado también por recibir dinero del Estado Nacional, pauta oficial. Y muchos gobiernos lo que hacen es aplicar esa lógica que hacen los empresarios. Digo, no es que lo inventó el gobierno, lo inventaron los empresarios, y el Estado Nacional, dentro del capitalismo, conoce esas reglas de juego. Entonces, defender a un gobierno muchas veces genera el beneficio de que te entregan entonces más pauta oficial. A veces no, pero en la mayoría de los casos esa es la regla. Necesitamos un equilibrio. No podemos seguir dominados por los 4 o 5 medios que responden a los mismos intereses económicos y políticos. Con una nueva ley de medios, no lo sé. No sé todavía cómo se puede llevar a cabo. Se quiso intentar con la ley de medios y estos mismos medios, con este tipo de poder que responden a los mismos, ganaron una batalla, lamentablemente. Los medios de comunicación en realidad son empresas. La pauta vendría a ser como la facturación, la venta que hace un comercio, ¿no? Vos tenés una ferretería, vendés, bueno, depende cuánta cantidad vendés, la cantidad que ingresás, la cantidad que ganás. Un medio de comunicación depende la masividad que consigue y la cantidad de pauta que consigue, los ingresos que tiene. Son como las ventas de una ferretería, la pauta para un medio. Entonces, hay una adicción porque el capitalismo es así, el empresario lo que quiere es cada vez ganar más guita. Entonces lo que el empresario quiere es cada vez colocar más pauta, recibir cada vez más pauta. Y para eso entonces tiene que, desde un medio comercial, la lógica es, tiene que defender entonces los intereses de los grandes empresarios dueños del país o por lo menos no atacarlos. Y durante la pandemia siguió la sangría en los grandes medios, que uno dice, bueno, son grandes medios, son potencias, son monstruos que pisan fuertes. Y parece que no, pero eligieron también el camino de seguir sacándose de encima gente. Algo que es lo que está marcando la ley de teletrabajo, ¿no? Digo, los tipos no quieren pagar nada. O sea, los tipos, por un lado, antes te querían vigilar y te hacían ir. Entonces, no, tenés que venir. Pero decías, bueno, puedo laburar de mi casa, no sé. No, tenés que venir. Ahora, como vieron que no se gasta en el alquiler, no se gasta en la luz, no se gasta en el gas, no se gasta en la comida, no se gasta en la merienda, un montón de cosas, te quieren hacer quedar en tu casa todo a tu gasto, a tu costo. Y creo que efectivamente es así, o la miseria engendra más miseria, pero al mismo tiempo la ponen claro el quién es quién, ¿no? Quién es más solidario y quién es más mísero. Esas son las situaciones extraordinarias, tienen la posibilidad de poner todo en transparencia. Y en ese sentido,
habilita a que uno pida menos permiso acerca de lo que cree que tiene que hacer, ¿sí? Arrancaron una sangría de vaciar redacciones, de quedarse con lo menos posible, con dejar sin trabajo a personas, a periodistas históricos de muchos años, y la sangría siguió durante la pandemia, lamentablemente, pese a que había prohibición de despidos, pese a que había un montón de cosas. Estas cosas siguieron pasando, lamentablemente. Por otro lado, la cooperativa iba bien, porque como la gente se dedicó más a leer, a estar en su casa, a consumir, la cooperativa anduvo bien y pudo incluso mejorar el retiro, algo bastante complicado. O sea, le ganamos la inflación, para que tengan una idea. Y la verdad que cada vez se hace más claro que es necesario medios que le hagan peso a medios que responden a ciertos factores de poder económico, y la pandemia lo deja bien claro eso. Se necesitan medios alternativos, se necesitan medios cooperativos, se necesitan medios con suscriptores, se necesita que la información se democratice, se necesita eso, que la información se democratice, porque no hay democracia sin acceso a la información, y la pandemia lo dejó clarísimo eso. La radio nunca dejó de trabajar durante la pandemia. El problema es que la pandemia cayó sobre una situación muy delicada, arrastrada de los años previos, de los años de la gestión macrista. Fueron años muy duros esos, donde la radio sirvió para que se escucharan voces que no se escuchaban en otro lado y para decir las cosas que había para decir en un momento de mucha oscuridad en la Argentina. Se resintió mucho el trabajo de las cooperativas que también integran el colectivo. Y ahí después lo otro ya lo que hicimos todo, bueno, pedirle al dueño del departamento si bancaba pagar en 2 veces, patear las expensas, tomar el crédito de tasa cero casi de inmediato. Con la cooperativa fue también las notas que tenía que hacer, siempre tratar de acomodar los horarios en función de lo que me dejaba más plata, que era el taxi, porque era lo que me daba el día a día, el que me daba para comer. Bueno, y la cuarentena por la pandemia del coronavirus generó esto, ¿no? Tener que hacer programas de acá, directamente. Ya no hay croma, no hay un estudio de televisión, sino que transformamos nuestro departamento en esto, en un estudio de televisión con lo que había. Y ahí estamos viendo lo que tuvimos que hacer, porque la verdad que la posibilidad de dejar de hacerlo también estaba. Bueno, podíamos dejar de hacerlo, ¿viste? Pintó una pandemia, pintó una cuarentena, encerrarse, nos quedamos sin estudio, nos quedamos sin herramientas, nos quedamos sin nada. Y también estuvo la posibilidad de suspenderlo, pero la verdad es que era un momento donde creíamos que la gente tenía que estar informada. Tengo una relación estrecha con una periodista de Clarín, que de alguna manera me pasó algún trabajo extra de ella, ¿sí? Precisamente por la presión que sufría en el diario. Entonces, o sea, yo tuve un beneficio porque recibí trabajo por la presión que Clarín ejercía a una periodista que yo conocía. Que no era particularmente por ella, era en general. O sea, no daban abasto. Comentarios de, sí, me mandan notas por WhatsApp a las 11 de la noche, no tengo horario, porque están punta a punta laburando. Antes tenía que resolver 2 o 3 notas, ahora tengo que resolver 4 o 5. Después la madre de mis hijos trabaja en La Nación y también, bueno, estaban con el ATP y de repente no les pagaban la totalidad del sueldo. Sí, ese tipo de hubo asambleas en La Nación que no era... Yo le preguntaba, ¿cómo asambleas? Porque no es común en La Nación. Me dice, sí, estamos en asamblea, bueno.
no me acuerdo si llegaron a despedir a alguien o no, pero sí que estaban con la asamblea por temas concretos de pago de sueldo o de carga extra de laburo. El mundo de la comunicación o los actores reales de la comunicación no son solamente los sin fines de lucro, no son solamente los cooperativos y demás, sino que en el mosaico de la comunicación de la Argentina, a lo largo y a lo ancho del país, son experiencias sin fines de lucro, cooperativas, comunitarias, de pueblos originarios, de cultos religiosos y micropymes también. Ese es un poco el marco, si vos querés, de la comunicación no hegemónica, a la que hay que cuidar, que involucra miles de puestos de trabajo. Las cooperativas, que haya medios a través de la suscripción, que el público elija. De alguna manera eso es muy importante. Y está bueno porque pueden aparecer realmente nuevos medios y bien sustentados. Medios no hegemónicos, vamos a llamarlo, porque medio alternativo parece algo under que está hecho por 3 hippies, con todo respeto a los hippies, y eso no es así. Un medio es con compromiso, con responsabilidad, y medio alternativo es un medio potente, es un medio con laburantes comprometidos, con los trabajadores, con lo que hay que estar comprometido, digo. Seguimos en Nobleza Hormiga por FM La Patriada. Estamos aquí a las 9:28 de la mañana de este martes. Escríbanos por redes sociales, queremos escucharles, queremos seguir en contacto con ustedes, por supuesto, aquí en FM La Patriada. Las cooperativas, como FM La Patriada, lo que vienen a hacer es elevar la posición de los trabajadores y darle un rol que no le dan los medios de comunicación masivos, porque ¿cuánta pauta puede poner un trabajador que gana la mínima, no? ¿Cuánta pauta puede poner un jubilado que se lleva 20.000 pesos por mes? Nada, nada. Entonces son medios que se rigen por otra lógica, que es la de solidaridad y de conocer, de empatía, ¿no? Por conocer cuál es la posición de esas personas que son las más vulnerables y que necesitan más representatividad. Por eso me parece importante que cada vez vayan tomando mayor espacio, digo, y eso desde el Estado Nacional solamente se lo puede hacer, ¿no? Darle más espacio a medios que no se manejan por la lógica del capitalismo. Porque los grandes medios, digo, es muy difícil ver que ellos por su cuenta defiendan a los trabajadores, que son el 99%, digo, los más afectados por las medidas del capitalismo, el 99% de la población. Una vez ve la tele y se cree que hay gente que es periodista para defender a los ricos del país, a los dueños de los medios. Eso no es así. Uno es periodista para defender a los trabajadores y tener conciencia de clase. Si no, dedicate a otra cosa. Andá a laburar a un banco, hermano. De tiempo argentino. Oscurísimo. Sí. No. El grupo de mes más oscuro de toda la Argentina, no tengo ninguna duda. Sí, los 2 años. Sí, es verdad, ya se cumplen 2 años de que nos morimos. Por los 2 años. Feliz cooperativa. Feliz cumpleaños. Felicidades. Por mucho más, carajo. Y por muchos menos sport. Sí, concha de su puta madre. La llevamos bien como se lleva, viste, un trabajo en el medio periodístico en el que, bueno, uno es un obrero del periodismo y estás en un medio, después estás en otro. Digamos que los jefes son los jefes. Los dueños de las empresas son como accidentes que a uno le pasan, ¿no? En una carrera. ¿Te acordás, boludo, cuando nos encontramos? Sí, increíble.
Increíble. Yo sabía que era uno de mis miedos era ese, que me tomara alguien conocido, pero alguien que no me caía bien. ¿Entendés? Claro. Pues yo, claro, ¿cómo lo explico? Qué difícil. Dificilísimo. Y cuando caíste hoy dije, fue como un alivio, boludo, porque aparte, digo, lo que se genera también es, le tenés que contar a alguien que te entienda. Claro. Porque decís, ¿cómo te entienden, boludo? Sos un No, loser total, ¿viste? Saliste del periodismo, vas a manejar un taxi. Sí, no, tremendo. Todavía sigo en un taxi, sí. Ya está, digo, ya no... Exclusivamente del periodismo no voy a vivir más. Sí. Bueno, y ese día quedó la anécdota, que yo siempre se la cuento a todo el mundo. Eso quedó ese día, pero se la cuento siempre a todo el mundo, que es no solo que bajé y te encontré a vos, sino que hicimos, no sé, 2-3 kilómetros y estaba con mi pibe y te vomitó el auto. Me quería morir, dije, no puede ser, es el acto más injusto del mundo, que te vomitan los empresarios y ahora te vomitó mi hijo, me quería morir. ¿Sabés que no te lo lavan, no? No, posta. En serio, muchos lavautos no te lo lavan. No. No, sacalo vos, te dicen. No. Sí, sacalo vos, te doy la manguera, sacalo vos, te dicen. Todavía me sigue vomitando los autos, me quiero ¿sí? morir, sí. Sí, ahora me vomita el auto, me quiero morir. ¿Sabés que la otra vez cuando venían ellos, que estábamos hablando, me dijeron, ¿y cuánto ganabas? Y ahí caí en la cuenta lo que ganábamos, boludo. Yo ganaba 23.000 pesos. O sea, ganaba lo que hoy están arreglando los maestros como salario mínimo. Matador. Hace 5 años. Es terrible eso. Porque uno hoy labura todo el día, después de estos 4 años que nos hicieron mierda, lo comparás y decís, laburo todo el día. Y ganás la mitad. Y ganás la mitad. Sí. Es matador. La mitad en dólares, ¿no? Uno lo piensa obviamente en dólares, la mitad obviamente no uno gana, pero que antes, pero la mitad en dólares gana. Si vos querés, la gente va a tener derecho o va a poder hacer efectivo el derecho a informarse cuando haya medios que establemente puedan funcionar y puedan garantizar su funcionamiento. Y demás, pero eso va a suceder en la medida en la que pensemos a los medios de comunicación como sujetos también de un derecho. Y que como medios de comunicación le reclamemos al Estado, como sujetos de derecho, la posibilidad de seguir comunicando. Periodistas, diseñadores y fotógrafos realizan una protesta en las afueras de la redacción de su trabajo. Bueno, la convocatoria de hoy está destinada a visibilizar uno de los tantos conflictos que nosotros tenemos, que tiene que ver con el desalojo de la redacción a raíz del abandono. Acá está el FECA. Me agarró un invierno fuerte. Sí, porque yo viví ahí de mayo a casi noviembre. Me agarró todo el invierno. Me acuerdo que me agarraba el auto los domingos a la noche, que me agarraba el bajón y me iba a la jam de blues a tocar. Me iba a una jam de blues, me iba con la guitarra, que yo la tenía en el auto, la guitarra eléctrica. Era la terapia. Era a las 9 de la noche del domingo, donde viene la peor, el mazazo para abajo, y agarraba la viola y me iba a una jam de blues a tocar. Y cambió un poco, ¿no? Sí. ¿Qué notas la diferencia? Y básicamente ahora tengo cama. Y antes no. Antes dormía en el piso. Y lo difícil de que la gente lo vea es que la gente lo tiene que ir a buscar, no es que vos prendés un dispositivo y está en la tele. No es la tele, vos lo tenés que ir a buscar. Ir a ver un video de YouTube lo tenés que ir a buscar. Diferente a lo que es los medios tradicionales, que vos prendés y está. Tenés que ir a una plataforma o desde la computadora, desde el celular, o mismo en las teles, en las smart, estos nuevos dispositivos que vos abrís, tenés que ir a YouTube y tenés que buscar el programa. O sea, ni te aparece. Sí, lo ve mucha gente, la verdad es que... Acá tenés este programa que es sobre el derrumbe de los medios oficialistas, uno de los programas que hacemos todos los días, tiene 274.487 vistas en YouTube, que son más de 250.000 personas, estamos hablando de 2,5 puntos de rating. Tradicional, un tradicional 2,5 puntos de rating. Che, tema ruido de la cocina, ¿se escucha o es quilombo? ¿No pasa nada? No, yo pregunto, no tengo idea, ¿eh?
Bueno, toma 3. Pongo a grabar video. Filmo, edito, animo, hago videos, señora Filmo.